Buenas a todos y a todas. Hola Ju, ¿cómo estás? Bienvenidos a esta cuarta clase del grupo de contratos de agrupación DNI de este primer cuatrimestre. Hoy vamos a ver contrato de cesión. Vamos a ver cesión de crédito, cesión de deuda, vamos a ver cesión de la posición contractual, cesión de derechos hereditarios, todos temas frecuentes de examen. Ya transmitiendo desde acá de Rosario, instalados acá en la ciudad, más cerquita de la facultad. Aprovecho antes de que arranque, vayan poniendo hola, que no sea Jusora la que ponga hola. Ya veo que hay más gente conectada que no me saluda, muy fea la actitud. Eh, Hola Jakey, ¿cómo estás? También. Jakey desde el otro lado de la pantalla, siempre bancando. Les comento muy brevemente, antes de arrancar, ya que arranqué justito a las 4, cómo es el tema de los exámenes, que muchos estuvieron preguntando por privado, estuvieron preguntando en el grupo. Eh, la cuestión es así, lo que pasó la semana pasada fue que Nación habilitó la provincia. ¿Sí? Vieron que las provincias para empezar a realizar actividad tienen que pedir permiso a Nación. Bueno, Nación habilitó que en la provincia de Santa Fe se empiecen a tomar exámenes, ¿sí? Presenciales, en las universidades públicas y privadas. Ahora, ¿esto quiere decir que ya está, que vamos a tener exámenes o sea, que ya se sigue con el calendario académico? No, no, falta que el gobernador lo reglamente, ¿sí? Falta que el rector se expida habilitando los exámenes y recién después falta que el decano y nuestra facultad se expida eh, también estableciendo de qué forma se van a llevar a cabo los exámenes, en qué fechas, si todo presencial, si mitad virtual, mitad presencial o todo virtual. Bueno, todo eso falta por definirse todavía desde las distintas agrupaciones estudiantiles y nosotros obviamente ya estamos generando distintas propuestas y alternativas y protocolos para que apenas se habilite, apenas lo habilite el gobernador, apenas lo habilite el rector, desde nuestra facultad ya estemos preparados para que apenas se habilite todo, habilitarlo nosotros, digamos, y tener ya, darnos todas las discusiones para que apenas esté todo, podamos rendir lo antes posible. Pero bueno, fechas todavía tentativas no hay, porque bueno, es todo en el día a día, pero sepan que estamos trabajando incansablemente para ya tener distintas opciones armadas para cuando se habilite todo. Eh, y también, obviamente, vamos a exigir determinadas cuestiones, como por ejemplo que haya un plazo razonable, que no nos digan, bueno, sí, hay mesa de exámenes, la semana que viene rendí. No, que no sea así, sino que haya un plazo razonable, que nos permita a nosotros organizarnos, estudiar, saber qué preparar y demás. Pero bueno, para que se queden tranquilos con eso y no hay que un sábado están tomando una cerveza y el domingo se van a enterar que rinden el martes, ¿sí? Para que quede claro eso, que por ahí es la preocupación de varios. Pero bueno, se escucha, calculo que se escucha y se ve bien porque nadie puso nada más, nadie comentó nada más, o eh, estoy desconectado y nadie me está escuchando. Una de dos es. Pero calculo que sí. Voy a apostar a que me están escuchando y me están viendo. Y es importante que me vean porque hoy hice dibujitos, ¿sí? Traje un dibujito hermoso que son los que mandé al grupo de WhatsApp. Eh, Claramente yo no hice dibujo en el secundario, por eso los dibujos no son lindos. Yo siempre iba a coro, esas cosas, nunca aprendí a cantar tampoco, o a música y nunca aprendí a tocar un instrumento. Pero bueno, viste, hice el intento. No fui a dibujo y tampoco aprendí a dibujar, así que es lo mismo. Bien, hoy vamos a ver contrato de cesión y los distintos subtipos de cesión que hay. Hola Anto, ¿cómo estás? Ya saben cómo nos manejamos, cualquier duda que tienen de esto, la dejan en los comentarios. Si hay alguno que no está en el grupo de WhatsApp, voy a dejar, o Jay ahí va a dejar su número, ¿sí? Jay va a dejar su número para que le manden un mensajito y Jay los agrega al grupo de WhatsApp. Pero también me pueden ir dejando las dudas acá en los comentarios. Acuérdense que viene con un poquito de delay. Bien, arrancando, ya siendo las 4:05. El contrato de cesión. Yo no los voy a aburrir
como los docentes, hablándole de qué pasaba hace 100 años el contrato de cesión, los romanos, no, eso no lo voy a aburrir, pero sí les voy a decir que hoy nuestro régimen del Código Civil y Comercial regula al contrato de cesión como un contrato, ¿sí?, autónomo y genérico. ¿Qué quiero decir con esto que es un contrato autónomo y genérico? Que el nuevo régimen del Código Civil y Comercial lo regula al contrato, si ustedes agarran el código, en la parte de contratos en particular, ¿no? Como un contrato autónomo, distinto al contrato de compraventa, distinto al contrato de locación, al de permuta, ¿sí? Es un contrato autónomo independiente, distinto al resto. Y un contrato. ¿Por qué aclaro esto? Porque otros sistemas, ¿sí?, otros países, regulan a la cesión no como un contrato, sino que la tratan en lo que es la teoría general de las obligaciones, ¿sí?, en una forma de transmisión de las obligaciones. Nosotros, si bien también estudiamos a la cesión en Derecho de las Obligaciones, van a ver que hay muchas cosas que seguramente se acuerden de esto, si es que la estudiaron bien, que ya vieron en Derecho de las Obligaciones el año pasado cuando lo hayan hecho. Pero nosotros lo regulamos a la cesión como un contrato autónomo e independiente. Y también es un contrato genérico. ¿Por qué digo que es un contrato genérico? Porque es un género dentro del cual hay muchas especies, ¿sí? Hay distintas especies que vamos a tratar una por una, ¿sí? Dentro de la sesión tenemos la sesión de créditos, tenemos la sesión de deudas, tenemos la sesión de oposición contractual, sesión de créditos en garantía, la sesión de derechos hereditarios. Tenemos distintos tipos, distintas especies de sesión, que es el género. Ahora, en el código hay normas, que son las que primero voy a empezar hablando, voy a hablar de la sesión en general, sí, que se aplican a todos los tipos de sesiones que existen, y luego vamos a abordar especie de sesión por especie, ¿sí? Primero vamos a hablar de algunas normas que se aplican a todos los tipos de sesiones en general, y luego sesión de crédito, sesión de deuda, sesión de posición contractual, ¿sí?, bien en particular. ¿Quedó claro? ¿Estamos de acuerdo para trabajar así? Muy bien, como tarda en contestar, continúo y me autodetermino. Esto sería como eh, un contrato por cláusulas predispuestas, ¿sí? Bien, la sesión. ¿Qué es la sesión? Para que se den una idea, no no es mucho quilombo. Hay contrato de cesión cuando una parte, que vamos a llamar cedente, ¿sí?, le cede o le transmite la titularidad de un crédito a la otra, que es el cesionario, ¿sí? El cedente le transmite la titularidad de un derecho al cesionario. ¿Y qué hace el cesionario? Bueno, ¿qué le da a cambio? ¿Le da algo el cesionario o no le da nada? Bueno, acá tenemos otro carácter de la sesión en general, ¿sí? Que la sesión puede ser onerosa o puede ser gratuita, ¿sí? O puede ser mixta también. ¿Por qué puede ser? Y porque el cesionario puede darle a cambio puede efectuar a cambio de esa titularidad del derecho que le transmite el cedente, puede efectuar a cambio una contraprestación, ¿sí? ¿Y cómo sería? Y puede pagar un precio en dinero, le puede dar una suma de dinero, o puede también transmitirle o transferirle la propiedad sobre un bien, ¿sí? El cesionario, que es el que recibe el derecho, la titularidad del derecho del cedente, puede darle a cambio una suma de dinero o te puedo dar la propiedad sobre un bien, ¿sí? Te doy un auto, una casa, ¿sí?, por ese derecho que vos me transmitiste. O también pueden no efectuar ninguna contraprestación. Fíjense, en el caso que no efectúe ninguna contraprestación, vamos a estar en una sesión gratuita. ¿Por qué? Porque no hay contraprestaciones recíprocas, ¿sí? No es que uno le da y el otro le da otra cosa. No. Ahí vamos a tener un cedente que le transmite la titularidad a un derecho al cesionario y el cesionario no efectúa ninguna contraprestación. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Me siguieron hasta acá? Bien. Eso por un lado, característica importante de la sesión, que puede ser gratuita o puede ser onerosa. Otra característica importante de la sesión es que tiene efecto traslativo. ¿Qué quiere decir esto del efecto traslativo? ¿Se acuerdan de la compraventa? Cuando nosotros vimos compraventa, que lo dio Jay.
¿Qué pasa con el contrato de compraventa? El contrato de compraventa, qué sé yo le vendo, te vendo un auto a vos, al Diffie, ahí que está, hola Diffie querido, eh, le vendo un auto al Diffie, celebramos un contrato, ¿no? Bien, al celebrar ese contrato, yo no le transmito el derecho real al Diffie, no es que firmamos el contrato y automáticamente el Diffie pasa a ser el dueño del auto. Cuando hablo del Diffie es Gianluca Di Filippo, ¿viste? Si algunos lo conocen como el Diffie. No tiene eso, porque el contrato de compraventa tiene efecto declarativo, solamente tiene mero efecto declarativo. Para que efectivamente el Diffie pase a ser el propietario del auto, es necesario complementarlo con el modo suficiente. ¿Sí? ¿Cuál es el modo suficiente? Y depende del bien en que se trate. En el caso que estamos hablando de un auto, es necesario la inscripción en el registro. Pero no por el solo hecho de celebrar el contrato, el Diffie ya directamente, como es el comprador, ya adquiere la propiedad sobre el auto. No, no. Eso es en la compraventa, porque tiene efecto declarativo. En la cesión tiene efecto traslativo. ¿Qué quiere decir esto? Que por el solo hecho de celebrar el contrato, las partes al celebrar el contrato, el cedente deja de ser el titular y el cesionario adquiere la titularidad del derecho por el solo hecho de celebrar el contrato. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Firman las partes y directamente el derecho del cedente se traslada al cesionario y el cesionario pasa a ser el titular de ese derecho por la sola celebración del contrato, por el solo acuerdo de voluntades. Por eso se dice que tiene efecto traslativo. No es necesario que después se inscriba en ningún registro, nada, ¿sí? ¿Se entendió eso? Esa es la diferencia, una de las grandes diferencias que tiene la cesión con la compraventa. Bien, estamos hasta acá, no me quiero olvidar de nada. Bueno, las normas aplicables subsidiariamente al contrato de cesión, esto lo quiero decir, ¿qué quiere decir las normas aplicables subsidiariamente? A ver, los contratos de cesión, obviamente, se van a regular por las normas relativas a la cesión, digamos, porque el código establece normas relativas a la cesión, ¿no? Es todo lo que vamos a ver hoy. Ahora, en aquellos casos en donde las normas no contemplen alguna situación, ¿sí? Las normas que regulan la cesión no contemplen alguna situación que se puede dar en un contrato de cesión de créditos, vamos a tener que integrar el contrato. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener que complementar el contrato con otras normas, con normas supletorias se llaman. Bueno, ¿cuáles son esas normas supletorias? ¿Cuáles son aquellas normas que se van a aplicar en el caso de que de que falte una norma relativa a la cesión que contemple una situación? ¿Cuáles son aquellas normas? Bueno, ahí va a depender de si hubo contraprestación o si no hubo contraprestación. Y si hubo contraprestación, ¿cuál contraprestación fue? Si el cesionario, que es el que recibe el derecho, ¿no? El que recibe la titularidad del derecho, el cedente le da la titularidad del derecho al cesionario. Si el cesionario efectúa una contraprestación y la contraprestación es un precio en dinero, una suma de dinero, se van a aplicar subsidiariamente las normas de la compraventa. ¿Sí? En el caso de que falte, de que la cesión no regule alguna situación y siempre y cuando no sea modificada. Ahora, si el cesionario efectúa una contraprestación, pero no es un pago de un precio en dinero, sino que es la transferencia de la propiedad sobre un bien, bueno, en ese caso se va a aplicar en forma subsidiaria la norma que regula la permuta. Y si el cesionario no efectúa ningún tipo de contraprestación, que es posible porque la cesión dijimos que puede ser onerosa o gratuita, en ese caso se van a aplicar subsidiariamente las normas de la donación. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Yo continúo, cualquier cosa me van poniendo las dudas, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a ver la forma y el objeto de la cesión. A todo esto sigo hablando de cesión en general. No estoy hablando de cesión de créditos, de deuda, de posición contractual, que son especies, sino que estoy hablando de la cesión en general. Estas son normas que se aplican a todos los tipos de cesiones. La cesión, ¿cuál es el objeto de la cesión, no? El objeto de la cesión me refiero los derechos, ¿no? Esos derechos que se transmiten. Ahora,
La gran pregunta y la pregunta del millón es, ¿qué derechos son los que se pueden transmitir, digamos? ¿Cuáles son los derechos que el cedente le puede transmitir al cesionario? ¿Sí? ¿Cuáles son? Bueno, en principio y la regla general es que el cedente le puede transmitir cualquier tipo de derecho, ¿sí? Todos los derechos se pueden transmitir, porque esa es la regla general, todos los derechos son transmisibles, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con todos los derechos? Y puede ser todo tipo de derechos. Pueden ser derechos creditorios. ¿Se acuerdan lo que son los derechos creditorios? Esto lo vemos en obligaciones. Los derechos creditorios son el crédito. ¿Sí? Si yo a Juana le pido plata prestada, yo soy deudor, yo me voy a volver en un deudor y Ju va a ser acreedora. ¿Sí? Y ella va a tener un derecho de crédito, un crédito contra mí, ¿sí? Eso es un derecho creditorio. Bueno, los derechos creditorios se pueden transmitir, sí se pueden transmitir. Los derechos reales se pueden transmitir también, pero ojo acá, porque no todos los derechos reales se van a poder ceder o transmitir, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque, bueno, supónganse en el caso de que el cedente le transmita un derecho real al cesionario, ¿no? Sobre un auto, el derecho real de dominio sobre un auto, y el cesionario le paga un precio en dinero. ¿A qué figura se les viene en la cabeza? ¿A ustedes les parece que eso es cesión? Espero que en su casa todo haya dicho no, eso me parece que es compraventa. Claro, por eso no todos los derechos reales van a poder transmitirse. Pero bueno, pueden ser derechos creditorios, derechos reales, derechos futuros, es decir, derechos que todavía no existan pero que puedan llegar a existir. Herencias, ¿sí? La porción, el derechos hereditarios, es decir, la porción que a uno le corresponde de la herencia de sus viejos, bueno, se pueden transmitir también. Eh, Todos los derechos en principio son transmisibles. Derechos litigiosos o dudosos se pueden transmitir. ¿Cómo es esto de derecho litigioso o dudoso? Esto lo vimos cuando vimos el objeto, cuando vimos la parte general. Son aquellos derechos que están en disputa, ¿sí? Que están en un proceso, se están disputando. Eh, por ejemplo, si yo con Juana nos estamos peleando para ver quién le corresponde una casa, estamos en medio de un juicio para ver quién tiene efectivamente ese derecho real de dominio sobre la casa, bueno, es un derecho litigioso porque estamos disputando por él, hay un litigio de por medio, ¿sí? Pero, sin embargo, se pueden ceder también los derechos litigiosos. Es como que yo te vendo algo que todavía no sé si es mío, ¿me explico? Yo te transmito un derecho real de dominio sobre una casa, un derecho litigioso, a Juan Pedro, pero en realidad no se sabe si ese derecho real sobre el inmueble es mío o es de, no sé, de Joaquín. ¿Sí? ¿Me explico? Esos son derechos litigiosos. Bueno, en principio todos los derechos pueden transmitirse, excepto, porque siempre hay una excepción acá en el derecho, excepto aquellos que estén prohibidos, que esté prohibida su cesión por ley, es decir, que la propia ley te diga este derecho no se puede transmitir, como es el caso de los derechos inherentes a la persona humana. Ahí mismo, después de que trata qué derechos pueden cederse el código, el próximo artículo, si no me equivoco, nos dice que no se pueden ceder los derechos inherentes a la persona humana. ¿Cuáles son los derechos inherentes a la persona humana? Y los derechos personalísimos, por ejemplo, derecho a la imagen, derecho al honor, derecho a la intimidad, a la identidad, son derechos que no pueden transmitirse, ¿sí? Porque son inherentes a la persona, vienen con unos, están anexados, agarrados. Yo no te puedo dar mi derecho al honor, porque justamente es mi derecho al honor. Bien. Eh, bueno, estaba prohibidos por la ley. Aquellos tampoco se pueden transmitir, aquellos derechos que las partes pacten que no pueden transmitirse. ¿Cómo sería esto? Y claro, suponete lo siguiente. Yo celebro un contrato con Juana, no importa qué tipo de contrato, pero por este contrato que yo celebro con Juana, Juana es acreedora de una suma de dinero que yo le debo, ¿no? Eh, yo le puedo vender un auto a Juana, ¿no? Le vendo un auto. Yo le entrego el auto, perdón, ella me entrega el auto, así, yo le compro el auto a Juana. Juana me da el auto a mí y yo soy deudor de Juana porque le debo plata a Juana, le tengo que pagar la plata y Juana es acreedora de esa obligación. Bueno, nosotros en el contrato
podemos pactar que ese derecho de crédito, porque Juana tiene un derecho de crédito contra mí, ¿sí? Porque es acreedor y yo soy deudor de esa obligación de dar suma de dinero. Bueno, podemos pactar en el contrato que Juana tiene prohibido ceder ese derecho de crédito, ¿sí? Esa es una forma de que un derecho, las partes pactan que un derecho no puede ser transmitido. Entonces, se pueden ceder todos los derechos, excepto aquellos que estén prohibidos por ley, por la convención de las partes, o prohibidos por la propia naturaleza del derecho. ¿Cómo sería que un derecho no pueda transmitirse porque la propia naturaleza impide que ese derecho sea transmitido? Un ejemplo es el caso de las obligaciones propter rem. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, me imagino todos, sí, de derecho de las obligaciones, cuando vemos las obligaciones propter rem, que son aquellas obligaciones que son inherentes a la cosa, a una cosa. ¿Sí? Por ejemplo, las expensas de uno, el que alquila acá, en Rosario, o alquila en algún lado, sabe que tiene que pagar las expensas. ¿Sí? Bueno, yo no puedo transmitirle a alguien esa obligación de pagar la despensa, porque es justamente una obligación que tiene aquella persona que esté en la tenencia de la cosa, ¿sí? Si vos estás en la tenencia de la cosa, tenés esa obligación. Y si no estás en la tenencia de la cosa, ya no la tenés más, ¿sí? Es una obligación que es inherente a la tenencia de la cosa. Entonces, si vos sos el que está viviendo en el departamento, no le puede transmitir la obligación de pagar las expensas, esa obligación propter rem, a otro, porque justamente es una obligación propter rem. La propia naturaleza de la obligación te dice que es la obligación que tiene la persona que está en la tenencia de la cosa. ¿Sí? ¿Se entendió eso? La obligación propter rem es un caso en el cual no se puede transmitir el derecho por la propia naturaleza del derecho. Bien, eso es en cuanto al objeto. Y después continuamos en cuanto a la forma del contrato de cesión. ¿Qué quiere decir? La forma quiere decir qué es lo que tengo que hacer para celebrar un contrato de cesión. Es decir, qué requisitos tengo que cumplir para celebrar un contrato de cesión. Tengo que ir a un escribano público, tengo que hacer una escritura pública, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el artículo nos dice que el contrato de cesión debe celebrarse por escrito, ¿sí? Es decir, vos, para que el cedente, para celebrar un contrato de cesión en el cual el cedente le transmite la titularidad a un derecho al cesionario, ese contrato debe ser celebrado por escrito, sin perjuicio de que se permita la entrega en forma manual o por endoso del título en donde consta el crédito. ¿Qué carajo acabo de decir? Dirán ustedes. Bien. Es lo siguiente, vos para transmitir un título a alguien, para celebrar un contrato de cesión, tenés que agarrar un papelito, escribir, yo, Santiago Tonelo, le cedo este derecho mío a Juana Portoles. Perdón, Juku, la tengo con vos, pero bueno, estás ahí, hiciste el último comentario y te tengo ahí cerquita. Eso sería, salvo, de esa forma tendría que celebrarse un contrato de cesión, salvo en aquellos casos en los que se permite la entrega manual. La entrega manual o por endoso del título en donde consta. Si yo tengo un cheque al portador, ¿sí? Directamente no es necesario que yo haga un contrato por escrito, sino que directamente puedo transmitirlo cediendo ese cheque al portador al otro. ¿Sí? Le estoy transmitiendo un, un derecho, claramente, ¿no? El derecho a cobrar esa suma de dinero. ¿Sí? Yo soy el cedente, no es necesario que agarre con el cesionario y que hagamos un contrato. Directamente agarro el título en donde consta ese derecho, que es el cheque, al portador, y se lo doy al cesionario. ¿Está? ¿Sí? Entonces, debe celebrarse por escrito, sin perjuicio de cuando se permite la entrega manual o por endoso del título en donde consta ese crédito. Y, además de esto, hay tres casos en los que se debe celebrar por escritura pública, ¿sí? O sea, no solamente por escrito, sino que, además de que debe ser por escrito, debe ser en una escritura pública, ¿sí? Con escribano y toda la pelota. ¿Cuáles son esos casos? Y cuando el objeto, cuando el derecho que se transmita sea un derecho hereditario, cuando el derecho que se transmita sea un derecho litigioso o dudoso, ¿sí? O cuando el derecho que se transmita provenga de un acto de un acto celebrado por escritura pública. Es decir, que sea un derecho derivado de un acto celebrado por escritura pública.
En esos tres casos se va a tener que realizar la cesión por escritura pública. Y ahora la pregunta del millón, porque vieron que el artículo nada dice sobre esto. La pregunta del millón es, ¿y qué pasa si no cumplo? ¿Qué pasa si no lo celebro por escrito? ¿Qué pasa si, siendo un derecho hereditario, litigioso o que derive de un acto celebrado por escritura pública, no lo celebro por escritura pública? Esa es la pregunta del millón. Es decir, a esto no nos referimos es estas formalidades que son, si recurrimos a la parte general, es un acto formal solemne, formal no solemne, formal ad probationem, que imagino que se acuerdan de esa clase. No, bueno, ¿es formal no solemne? No. ¿Qué pasa si uno no cumple con estas formalidades? ¿El acto es nulo? No. Si no se cumple con estas formalidades, el acto no es nulo. El acto es válido igualmente. Pero para que produzcan sus efectos, las partes deberán cumplir con esa formalidad y vale el contrato como una obligación de hacer que tienen las partes para que en la posteridad, en lo posterior, sí lleven a cabo el acto con las formalidades impuestas por la ley, ¿sí? Y en el caso de que las partes no lo hagan, lo puede hacer el juez de oficio, ¿sí? Es decir, si no se cumplen los requisitos, estas formalidades, el acto es válido igualmente. Y las partes tienen la obligación de cumplir con esas formalidades en la proximidad, y si las partes no lo hacen, lo puede hacer el juez de oficio. Porque eso no lo dice el fucking artículo. ¿Sí? Así que es la pregunta de todos cuando estudiamos sesiones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Pero bueno, estamos hasta ahí, ¿alguna duda? Hasta acá no hay. Veo que Ju se caga de risa. Bien, ese es el objeto y la forma. Estamos hasta acá. Ahora sí, si no me queda más nada, vamos a ver lo que son directamente la sesión de créditos. ¿Sí? Ahora sí nos metemos. Esto, todo lo que acabo de decir, son normas generales de la sesión, que se aplican a todos los tipos de sesión. Ahora vamos a ver la sesión de créditos, la primera especie del género de la sesión. Y para ello vamos a ver que hice un dibujito. No, no se vale reírse. Miren que yo me doy cuenta si se cagan de risa del otro lado de la pantalla. ¿Sí? Quiero ver que se vea bien. Ahí, quédense tranquilos que ahora voy a acercar la compu a la pared. Mis hermanas me van a matar si yo después despego esto y descascaro la pared. Ustedes no saben el quilombo que se me puede llegar a armar. Pero bueno, todo sea porque se entienda. Ah, pregunta, ¿se ve bien esto o lo tendría que haber hecho al revés? Porque vieron que la computadora por ahí se ve, me cambia la cara. ¿Ustedes lo entienden? Más allá de que está feo escrito, ¿no? Voy a esperar a que me respondan porque si no, no tiene sentido que yo siga con esto pegado acá. ¿Ustedes lo ven bien? Porque a veces me lo da vuelta esto. Bueno, esto tiene un pequeño delay. Tiene un pequeño delay o no me están contestando. Una de dos. Pero bueno. Bueno, hagamos de cuenta que está bien. Hagamos de cuenta que se ve bien. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Perfecto. Gracias, Gianluca. Ahí está. Ahí lo vi. Se entiende bien esto entonces. Ahí está. La sesión de crédito. ¿Qué es la sesión de crédito? Bueno, hay sesión de crédito cuando una de las partes, ¿sí? Que vamos a llamar cedente, efectúa, ¿sí? Transmite, o efectúa una sesión, transmite un crédito a la otra que es cesionario, ¿sí? ¿Saben ustedes lo que es un crédito? Como ya expliqué antes, es un derecho, uno de los derechos que se pueden transmitir, que es aquel derecho del acreedor de exigirle al deudor que le pague, ¿sí? Perfecto, Agus, gracias. ¿Sí? El cedente le transmite un crédito que tiene contra un deudor, ¿no? Un deudor,
El cedente es un acreedor de una deuda, ¿sí? Contra un deudor. Este le debe plata a este. Entonces, este que es acreedor de este deudor, le cede este crédito. Esto que ven acá sería el crédito, ¿no? Esta flecha que los unen, sería el crédito. Entonces, este acreedor le va a ceder este crédito que tiene contra el deudor a otro, a un tercero, que se llama cesionario. ¿Sí? Eso es la cesión de créditos. Cuando una parte cedente le cede un crédito a otra, que es el denominado cesionario. ¿Sí? Y después vemos que este cesionario, como dice la cesión en general, le puede pagar algo a cambio, puede entregarle la propiedad de un bien, o puede no pagarle una goma y no hay contraprestación. Y estamos hablando de una cesión gratuita. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Perfecto. Eso es en cuanto al concepto de la cesión. Ahora, ¿cuáles son las partes de este contrato? Obviamente las partes del contrato son cedente y cesionario, ¿sí? Este deudor, que es el deudor cedido, ¿por qué se llama deudor cedido? Porque justamente es un deudor que se le cede. El acreedor, al cederle el crédito a otro, que se llama cesionario, le cede el deudor, ¿no? Ahora el deudor ya no va a ser deudor de este, sino que el deudor va a ser deudor de este. Por eso se llama deudor cedido. Pero el deudor cedido no es parte del contrato. El deudor cedido es un tercero. Importante esto, después voy a decir por qué. Pero las partes son cedente y cesionario. Bien, eso es un poco la cesión. Ahora, puede ser que esta cesión, ustedes van a escuchar hablar de lo que es la cesión en garantía. ¿Sí? Van a ver un articulito ahí en el código que se llama cesión en garantía. Yo les voy a explicar lo que es la cesión en garantía para que lo entiendan. No suele ser una pregunta de examen, pero para que lo entiendan y no se mambeen. En la cesión, en la cesión de crédito, el cedente le transfiere la titularidad y la propiedad de un derecho de crédito al cesionario, ¿sí? Para que lo tenga en forma perpetua, se lo transmite. Y el cesionario le puede pagar o no, pero se lo transmite para siempre, listo, nos vimos. Y este después pasa a ser el nuevo acreedor contra este. Estamos. Pero en la cesión de crédito en garantía, el cedente, estamos en la misma situación, ¿eh? Todo esto, el esqueleto sigue igual. Hay un acreedor, hay un deudor y hay un tercero. El cedente le transmite el derecho, el crédito a un tercero, que se va a llamar cesionario, pero solamente se lo transmite en garantía, no se lo transmite, no le transmite la titularidad para siempre, en forma permanente. Se lo transmite en garantía. ¿Y en garantía de qué dirán ustedes? Bueno, imagínense lo siguiente. Imagínense lo siguiente. Hay un acreedor, hay un deudor, y este acreedor al mismo tiempo es deudor de otro, ¿no? O sea, tenemos un deudor, un acreedor, y este acreedor al mismo tiempo le debe plata a este. Por lo tanto, hay un tercero que es acreedor. Este es acreedor y deudor al mismo tiempo. Es acreedor de este y deudor de este. ¿Me expliqué? No. ¿Me expliqué? ¿Sí? Bien. Entonces, este le va a tener que pagar a este en algún momento. Pero ¿en garantía qué le da? Le da este crédito, ¿sí? El crédito que tiene contra el deudor, contra su deudor. Se lo cede en garantía, hasta que cumpla. Ahora, si este no cumple con este se va a quedar con el crédito y lo va a cobrar directamente, ¿sí? Eso es una cesión en garantía, se llama. Porque este le transmite el título de crédito solamente en garantía de la obligación que tiene pendiente. Si cumple con la obligación, se le devuelve el crédito. Ahora, si no cumple con esta obligación, chao. Al piste perdite excedente, el cesionario se queda con ese crédito y lo va a poder cobrar contra el deudor cedido. ¿Se entendió lo que es la cesión de crédito en garantía? Acá lo quiero activos y poniéndome si se entiende, si no se entiende, porque esto es medio complejo, ¿viste? Como que las partes se marean. Estamos con la cesión de crédito en garantía. Bien, ahora,
Los efectos de la sesión, ya está, listo, de la sesión de créditos. Los efectos de la sesión de créditos. Ya está, olvídense de la sesión de crédito en garantía, ahora nos quedamos con los efectos de la sesión de créditos. Como les dije, hay que diferenciar los efectos entre las partes, ¿sí? Entre cedente y cesionario, por un lado, y los efectos frente a terceros. ¿Que quiénes son los terceros? Bueno, el deudor cedido es un tercero, por ejemplo. Los acreedores del cedente, supongámonos que él, bueno, eso lo voy a tocar después, pero si, supongámonos, acá voy a hacer un... Sí, se llega a rayar la pared y mis hermanas van a exterminarme, pero bueno, no sé si leen, no se lee nada creo desde ahí, pero bueno, acá dice acreedores, ¿sí? O sea, ¿quiénes son terceros? Puede ser el deudor cedido y los acreedores del cedente son terceros. ¿Quiénes son las partes del contrato? El cedente y el cesionario. Bien, los efectos de la cesión entre las partes, de la cesión de crédito entre las partes. ¿Cuál es el principal efecto entre las partes? Y el principal efecto es que el cedente le transmite la titularidad de un derecho ¿a quién? Al cesionario, ¿sí? Ese es el principal efecto. Ese es el primero. Después, en el caso de que se haya pactado otro efecto de la cesión entre partes, es que si se pactó una contraprestación, el cesionario debe cumplir con la contraprestación que se haya obligado ante el cedente, es decir, o le paga la suma de dinero o le transfiere la propiedad a un bien, y en el caso de que no haya contraprestación, no pasa nada. ¿Sí? Ahora, ahora, hay otro efecto más, ¿sí? Que es para el caso de que la cesión haya sido onerosa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? De que el cesionario, a cambio de este derecho, de este crédito que le dio el cedente, le pague algo. En el caso de que le pague algo, ya sea un precio en dinero o le dé la propiedad de un bien, ahí la cesión va a ser onerosa. En el caso de que la cesión sea onerosa y el cesionario le efectúe una contraprestación, el cedente va a estar obligado a garantizar la existencia y legitimidad del crédito. ¿Sí? Del crédito cedido. ¿Qué carajo quiere decir esto? Que el cedente va a responder, va a tener que responder ante el cesionario en el caso de que el derecho de crédito que le dio, de este derecho de crédito que tiene contra el deudor, no exista o no sea legítimo. ¿Sí? Eso es si la cesión es onerosa. Porque si la cesión es gratuita, es decir, el cedente le da el derecho y el cesionario no le paga nada, no efectúa ninguna contraprestación, o en el caso de que sea onerosa, pero si lo que se esté cediendo sea un derecho litigioso o dudoso, y el cedente le diga, che, loco, te estoy dando un crédito litigioso o dudoso, que yo todavía no sé si es mío. En esos dos casos, si es gratuita o es onerosa, pero se trata de un crédito dudoso o litigioso, es decir, que está en el medio de un proceso, todavía no se sabe, todavía el cedente no sabe bien si es de él o no es de él, si le pertenece o no le pertenece. Y se lo está avisando al cesionario. En esos dos casos, el cedente no responde por la existencia y legitimidad del crédito transmitido. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque yo no te puedo dar un derecho a vos y vos pagarme por ese derecho y después te enterás de que ese derecho en realidad no existía. ¿Entendés? Porque yo cedente soy un cagador. Bueno, por eso, si la cesión es onerosa, debe responder por la existencia y legitimidad. ¿Y qué pasa? Ahora, ¿cómo responde? Digamos, ¿qué pasa si la cesión es onerosa? No se trata de un derecho litigioso dudoso, así que el cedente debe responder por la existencia y legitimidad ante el cesionario. ¿Y qué pasa si al final el crédito no existe? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo? Les voy a dar un ejemplo de qué quiere decir que el crédito no exista. Por ejemplo, acá el cedente obviamente era acreedor, ¿no? Era un tipo que tenía varios deudores, uno de los deudores le paga, ¿sí? El deudor le paga al acreedor. Y se extingue el crédito. Y después de que le paga, el cedente agarra y le transmite este crédito a un cesionario. Un crédito que no existe, ¿sí? Ahí, claramente,
ahí claramente el cedente va a tener que responder. Porque el cedente, siempre que haya sido onerosa, ¿no? La cesión. Porque el cedente garantiza la existencia y legitimidad del crédito cedido al tiempo de la cesión. Y al tiempo de la cesión, este derecho no existía porque el deudor ya había pagado. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué ahí? ¿Seguro? ¿Todos? No los veo asintiendo con la cabeza. A la mierda. No puedo ver los comentarios. Bueno, váyanme diciendo si se entiende un poco. Bien, bien. Ahí que había quedado. Ah, bueno. ¿Qué pasa si ese crédito no existe? ¿Qué tiene que hacer el cedente? ¿Sí? Otra cosa que se puede dar es el tema de que él se obligue a afianzar, perdón, también. Otro efecto es que el cedente no se obliga a garantizarle al cesionario la solvencia del deudor cedido. ¿Qué quiere decir esto? Que el cedente no va a responder en el caso de que el cesionario cuando le quiera cobrar al deudor, ¿sí? Cuando el cesionario le quiere cobrar al deudor y el deudor le diga, che, yo no tengo plata, eso quiere decir que sea insolvente, que no tenga plata para pagar. Che, yo no tengo plata, bueno, el cedente no se hace cargo de eso. El cedente no responde por la insolvencia o por la solvencia del deudor cedido, ¿sí? Es decir, si después este, nuevo titular del crédito, le quiere cobrar y el deudor le dice no tengo plata. En principio no responde, pero puede pactarse en el contrato de cesión que el cedente sí responda por la solvencia del deudor. Pero en principio no. En principio no responde. No me quiero olvidar de nada. A ver. Bueno, y las consecuencias, ¿no? De estos últimos dos efectos. Bien. Dijimos que el cedente en principio garantiza la existencia y legitimidad del crédito cedido al cesionario siempre que sea onerosa, ¿no? Salvo que sea un derecho, se trate de un derecho litigioso o dudoso o que sea gratuita. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si en esta transmisión, una vez que se lo transmite, después no existe ese derecho? Nos damos cuenta que ese derecho, ese crédito no existía al tiempo de la cesión, ¿sí? No era legítimo o no existía. ¿Qué va a hacer el cedente? Bueno, el cedente en ese caso va a tener que restituirle lo que le haya dado el cesionario, sea una suma de dinero, sea la propiedad de un bien, más los intereses, más la diferencia entre el valor real del crédito y el valor de la cesión. ¿Sí? O sea, si el cedente está obligado a garantizar la existencia y legitimidad del crédito al tiempo de la cesión porque es onerosa y el crédito no existe o no es legítimo, bueno, ahí qué pasa, el cedente le va a tener que devolver todo lo que le dio el cesionario, más intereses, más la diferencia real entre el crédito, entre el valor de la diferencia entre el valor real del crédito y el valor de la cesión. Bien. Ahora, recuerdan que les dije yo, el cedente no responde en principio por la solvencia del deudor cedido ante el cesionario. No responde en principio. Pero se puede pactar que sí. Bueno, vamos al caso en el que se pacta que sí. Si se llega a pactar que el cedente responde ante el cesionario por la solvencia del deudor, en ese caso el cedente se van a aplicar las reglas de la fianza. ¿Qué quiere decir esto? Se aplican las reglas de la fianza, que si el cesionario, o sea, todo esto si se pactó que éste responde por la solvencia del deudor cedido. Se aplican las reglas de la fianza. ¿Qué quiere decir? No sé si ya vieron fianza, pero es un contrato súper importante. Se toman el examen, pero bueno, se los adelanto, esto lo van a ver bien después. Que el cesionario va a poder primero exigirle al deudor que le pague. Cuando el deudor sea insolvente y no le pague, recién ahí va a poder ir a atacar y a decirle al cedente acreedor, ex acreedor, que pague.
¿Me explico? El cesionario, se aplican las reglas de la fianza, el cesionario primero le exige al deudor que cumpla, si el deudor no cumple, recién ahí puede ir contra el cedente y hacer que éste le pague. Porque este boludín se obligó a garantizar la solvencia del deudor. ¿Qué pasa si el deudor es insolvente? Va a tener que responder como fiador. ¿Qué quiere decir que se responda como fiador? Que va a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Fíjense en esa figura, fíjense cómo termina, el acreedor se termina volviendo deudor, en parte, en medio loco, ¿no? Un fiador se termina. Pero bueno, ¿se entendió hasta acá? Yo tengo la boca seca ya, de tanto hablar al pedo. Ya pasaron 45 minutos. Bueno, estamos hasta acá, le voy a meter pata. ¿Alguna duda hasta acá? Che, ninguna duda. Yo no sé si ustedes no me están escuchando o qué, pero ya fue. Esto es la sesión de créditos. ¿Me queda algún efecto de la sesión de créditos? Bueno. Estos son los efectos entre las partes, entre cedente y cesionario. Ahora, ¿y desde qué momento se empiezan a producir estos efectos? Sumamente importante esto que voy a decir. ¿Desde qué momento se producen los efectos entre las partes? Es decir, ¿desde qué momento el contrato se considera válido y eficaz para las partes? Desde el momento de la celebración. ¿Sí? Porque ahora vamos a ver que frente a terceros el contrato se considera válido y eficaz en un momento posterior. Entonces, apenas se celebra el contrato, el cedente va a transmitir el derecho, ese señor le tendría que dar la contraprestación, el cedente tendrá que garantizar la existencia y legitimidad del crédito seguido al tiempo de la cesión. Si se pacta, también va a garantizar la solvencia del deudor. Todo eso. Bien. Eso desde el momento en el que se celebra. Ahora, ¿desde qué momento empieza a ser eficaz el contrato y a producir sus efectos y empieza a ser válido el contrato para los terceros? ¿Sí? Tanto deudor cedido, que es tercero, como acreedores del cedente. El contrato produce efectos frente a terceros desde la notificación por medio fehaciente al deudor cedido. Es decir, desde el momento en el que el cedente agarra y le dice, che, deudor, escúchame, yo no voy a ser más tu acreedor, porque le acabo de ceder el derecho de crédito que yo tengo a Pedrito Mengano. ¿Sí? Desde ese momento, desde la notificación fehaciente del deudor cedido, el contrato va a empezar a producir efectos para todos los terceros, tanto como para el deudor cedido como para el acreedor. Y ustedes dirán, ¿y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque imagínate lo siguiente, que para el deudor cedido, vos sos deudor, vos imaginate que vos sos un deudor, y que el cedente y el cesionario celebran un contrato, que ceden el derecho que tienen sobre vos. ¿Y vos cómo te enterás de eso? Es imposible. Para vos que sos el deudor, tu acreedor va a seguir siendo el cedente, por más que ya hayan celebrado un contrato de cesión y para ellos el crédito lo tenga el cesionario. Para vos, tu acreedor va a seguir siendo el cedente. Y esto es fundamental, y anoten esto, todos los pagos efectuados por el deudor cedido al cedente antes de que se lo notifique de la cesión, por más que la cesión ya haya sido celebrada, son válidos y eficaces y el deudor queda liberado. ¿Sí? Todos los pagos que haga el deudor cedido al cedente antes de que se lo notifique, ¿no? Antes de que se lo notifique, es decir, antes de que se produzcan efectos para los terceros, por más de que ya haya sido celebrado el contrato, son válidos y eficaces y liberan al deudor cedido. Porque para el deudor cedido, hasta tanto no se lo notifique, el acreedor va a ser el cedente. Porque el crédito lo va a tener el cedente. Para que esta cesión produzca efecto frente al deudor cedido, se lo tiene que notificar. Eso sí, si se lo notifica al deudor cedido y después el deudor cedido le paga al cedente, bueno, ahí sí, le está errando, está pillando fuera del tarro porque ya te notificaron de la cesión, ya está, este contrato produce efecto frente a vos, entonces ahora el nuevo acreedor tuyo es el cesionario. Espero que se haya entendido eso. Bien, ¿y por qué es importante también esto? Para los acreedores del cedente. Acá no se ve, pero acá dice acreedores. Son los acreedores del cedente, es decir, el cedente, si bien es acreedor del deudor cedido,
también es deudor de otros acreedores, ¿sí? Medio moroso el, el cedente. ¿Qué va a pasar? Los acreedores también son terceros, por lo tanto, los efectos frente a los terceros se producen desde la notificación al deudor cedido. ¿Qué pasa en el caso de que el cedente, y esto se lo voy a dejar para pensar, el cedente celebra el contrato de cesión? Escuchen lo que hace. Celebra el contrato de cesión. Todavía no notifica al deudor, solamente celebra el contrato de cesión. Le transmite este crédito que tenía acá, se lo transmite al cesionario. Perfecto. Después de que se lo transmite, después de que celebre el contrato, puede ser, tal vez lo estaba tapando, o se les cortó. La. Bueno, ahí me escuchan, me escuchan, me escuchan, me escuchan. Tal vez lo estaba tapando yo con el codo, viste, soy medio boludo. Díganme si ahí me escuchan. Si no, vemos de volver a empezarlo. Capaz que lo estaba tapando yo, Siguen sin escucharme, siguen sin escucharme. ¿Se escucha ahí? ¿No se escucha? A ver. Hola, hola, hola. Ahí se escucha, ¿me están escuchando? Siguen sin escucharme. Hay un hermoso delay. Ta tan, ta tan. Bueno, creo que no. Creo que no se escucha, no están escuchando. A ver algún comentario. Creo que siguen sin escuchar, ¿eh? Estoy medio complicado yo con la tecnología. Sí, siguen sin escuchar. Bueno, bueno, bien. Eh, hablo un poquito más fuerte. Hablo un poquito más fuerte de última. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, bien, ahí va. Vamos entonces. Vamos ahora. Continuamos. Espero que ya me perdí por dónde iba. Bien. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte, así se entiende bien. Seguramente era yo que estaba tapando el micrófono, medio boludo. Bien. ¿Qué pasa con los nuevos acreedores? Imagínense esto. El contrato produce efecto frente a terceros desde el momento de la celebración. Desde el momento de la celebración no. Desde el momento de la notificación al deudor cedido. ¿Sí?
¿Por qué se escuchará muy bajito, che? A ver ahí. Bueno, desde el momento de la sesión desde el momento de la notificación del deudor cedido, el contrato este produce efecto frente a los terceros. Imagínense esto. El cedente celebra el contrato de cesión con el cesionario. ¿Sí? El cedente tiene acreedores también. Tiene acreedores el cedente. Entonces, después de celebrar el contrato de cesión, sin haber notificado al deudor, el cedente entra en concurso o quiebra. ¿Qué pasa? Cuando alguien entra en concurso o quiebra, los acreedores, chukitik, te sacan los bienes. Entonces, sí, el tema es el siguiente, y es lo importante de por qué es importante que el cedente, apenas celebre el contrato de cesión, notifique al deudor cedido para que el contrato produzca efecto frente a todos. Porque mire lo siguiente, si el cedente celebra el contrato de cesión, luego entra en quiebra y después notifica al deudor cedido, los acreedores del cedente se pueden cobrar, ¿sí?, del crédito cedido, ya que primero entró en concurso o quiebra y después notificó al deudor cedido. Es decir, primero entró en concurso o quiebra y después para el acreedor se celebró el contrato de cesión. ¿Me entendí bien? ¿Me expliqué bien? Entonces, los acreedores pueden cobrarse la deuda que tienen con el cedente, los acreedores del cedente pueden cobrarse del crédito cedido si el cedente entró en concurso o quiebra antes de notificarle la cesión al deudor cedido. ¿Me expliqué? Espero que sí, porque a esto tiene un delay muy grande. Les prometo que la próxima vamos a buscar algún otro medio virtual en el cual se entienda mejor o no, y no se corte. Bien, esto es en la sesión de créditos con los efectos frente a terceros. Y ahí terminamos lo que es la sesión de créditos, ¿sí? Y ahora vamos con la sesión de deudas. Espero que se haya entendido bien, che. Un garrón esto de que se corte. Un garronazo. Pero bueno, ahora vamos con otro dibujito. Vamos a arrancar la sesión de deudas. ¿Sí? ¿Qué pasa con la sesión de deuda? Voy a acercar esto. Ahí, espero que se vea. ¿Se ve o no se ve? Espero que se vea ahí. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con la sesión de deuda? En la sesión de deuda es otro tipo, otra especie de sesión, como habíamos dicho antes, como la sesión de crédito, está la sesión de deuda. Pero en la sesión de deuda, justamente, también dentro de la sesión de deuda hay distintos subtipos. Tenemos la sesión de deuda propiamente dicha, tenemos la asunción de deudas y tenemos la promesa de liberación. ¿Sí? Son subtipos dentro de la sesión de deudas. En la sesión de deuda, a ver, en la sesión de crédito se transmite, el cedente le transmite al cesionario la titularidad de un crédito, es decir, de aquel poder de exigirle al deudor que le pague, y en la sesión de deuda justamente lo que se transmite es lo contrario, se transmite la deuda, la posición pasiva. En la sesión de crédito el acreedor era el cedente que se lo transmitió a un tercero y en la sesión de deuda es el deudor, el cedente que se lo transmite, le transmite esa deuda a un tercero. ¿Sí? No hay mucha complejidad. Ahora, dentro de la sesión de deuda vamos a la sesión de deuda propiamente dicha o stricto sensu, como le quieran decir, si le quieren decir en latín. La sesión de deuda, ¿sí? Hay sesión de deuda cuando el deudor, un tercero, ¿sí?, el deudor que va a ser el cedente, un tercero que va a ser el nuevo deudor, y si le vamos a poner cesionario, y el acreedor, cuando los tres acuerdan que la deuda, en vez de ser pagada por el deudor, va a ser pagada por el tercero. Es decir, en vez de ser pagada por el cedente, va a ser pagada por el cesionario. ¿Me expliqué? ¿Sí? Ahí hay sesión de deudas.
En ese caso, ¿qué requiere la cesión para aquella cesión de deudas? Requiere que el cedente le ceda la deuda al cesionario, que se pongan de acuerdo en eso, y además requiere que el acreedor esté de acuerdo también, forme parte del acuerdo. En ese caso va a haber cesión de deudas, ¿sí? Si el acreedor está de acuerdo, ¿qué va a pasar acá? El cedente va a desaparecer y solamente va a quedar el nuevo deudor con el acreedor cedido. ¿Sí? Acá no hay deudor cedido, acá lo que se cede es el acreedor cedido. El acreedor que era de este, ahora va a pasar a ser acreedor de este y este desaparece de la ecuación. ¿Sí? Me siento un profesor de matemática. Me explico, pero ¿qué requiere? Es muy importante que entiendan esto, que requiere el acuerdo del deudor, del tercero y del acreedor, el acuerdo de los tres. Si el acreedor presta conformidad y acuerda con estos dos, que el cedente le ceda la deuda a este, el cedente se va a liberar, este deudor va a quedar liberado, ¿sí? Se las va a recontratomar y va a quedar acá el nuevo deudor con el acreedor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el caso de que se celebre este contrato de cesión entre el deudor y el tercero y el acreedor no preste la conformidad? ¿Por qué puede llegar a no prestar la conformidad del acreedor para que lo entiendan? Y porque, por ejemplo, se da cuenta de que el tercero, el cesionario, no tiene mucha plata. Entonces es muy probable que cuando este le quiera cobrar al cesionario se declare insolvente y no le quiera pagar. Y es más fácil entonces cobrarle al cedente porque el cedente tiene un lindo patrimonio. Entonces por eso puede ser que el acreedor no se oponga o no preste conformidad con esta cesión. En ese caso, si el acreedor no presta conformidad con la cesión, acabo de ver una pregunta que es, bueno, ahora termino de explicar esto y vuelvo porque es una pregunta del tema anterior. Eh, Se ve que me llevo con delay. El cedente ¿en qué estaba? Acreedor, deudor cedido. Bien. Eh, los efectos estaba. Ya no me acuerdo en qué estaba. Tenemos lo que se cede es el acreedor cedido. El cedente le va a ceder la deuda al cesionario. Yo no me acuerdo si estaba explicando los efectos. No, la conformidad del acreedor, ya me acordé. La conformidad del acreedor. Si el acreedor presta la conformidad, el deudor se libera, el deudor cedente se libera y solamente queda el nuevo deudor cesionario. Si el acreedor no presta la conformidad, el cedente va a seguir siendo el deudor principal y el cesionario va a quedar como codeudor subsidiario, se llama. ¿Qué quiere decir esto de codeudor subsidiario? ¿Se acuerdan? Si presta la conformidad, este se libera, listo, desaparece de la ecuación y solamente queda este deudor y este acreedor. Punto. Si no presta la conformidad, ya sea porque se da cuenta que este no tiene mucha plata, entonces cuando le cobre no va a querer pagar, entonces quiere seguir con este deudor, y entonces el acreedor no presta la conformidad con esta cesión que celebran estos dos, este sigue siendo el deudor principal y este queda como codeudor subsidiario. ¿Qué quiere decir? Que el acreedor le va a exigir el cumplimiento de este y si este no cumple, le va a poder exigir el cumplimiento de este. ¿Sí? El acreedor puede exigir acá o puede exigir acá. Primero tiene que exigir acá, por eso es subsidiario, porque subsume si este no cumple. Si este no cumple, puede ir acá. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Eso es si presta o no presta la conformidad. Importante. Eso es la cesión de deuda propiamente dicha. Ahora, por otro lado, podemos tener la asunción de deuda. La asunción de deuda, a diferencia de la cesión de deuda propiamente dicha, hay un acuerdo entre ¿quiénes? Entre el acreedor y el tercero directamente. Sin importar, hay un acuerdo entre el acreedor y el tercero por el cual el tercero se obliga a pagarle al acreedor la deuda que tiene el deudor. ¿Sí? Es medio loco. Sin importar lo que opine el deudor. No importa la opinión del deudor. Nadie le va a preguntar nada al deudor. No le van a preguntar si está de acuerdo o si no está de acuerdo.
Acá, por eso es asunción de deuda, porque el tercero va a asumir la deuda. No se le va a preguntar al cedente si quiere o no y si se lo cede. Directamente el tercero asume la deuda con el acreedor. Esa es la asunción de deuda. Y por otro lado, tenemos también a, a lo que llamamos la promesa de liberación. ¿Sí? En la promesa de liberación vamos a tener el acuerdo entre tercero y deudor. ¿Sí? Vamos a tener un acuerdo entre tercero y deudor por el cual el tercero se obliga a pagar la deuda. ¿Se obliga ante quién? Se obliga ante el deudor solamente. Donde hay un acuerdo entre deudor y tercero en la promesa de liberación por el cual el tercero se obliga ante el deudor a que éste va a cumplir y le va a pagar la deuda que tiene con el acreedor. ¿Sí? Pero la relación es acá el vínculo. Acá no nos interesa mucho la conformidad de este, porque este se compromete a este que lo va a liberar. Vos quedate tranquilo, deudor, que yo voy a pagar la deuda que vos tenés con el acreedor. Pero al acreedor ni le hablo yo, ni sé quién es. ¿Sí? Por eso, el acreedor obviamente puede estar conforme o no. Si el acreedor no presta conformidad, lo único que vamos a tener es una obligación del tercero cesionario frente al deudor. ¿Sí? Una obligación ahí. Eh, pero el acreedor no toca ningún pito. Ahora, si el acreedor presta la conformidad y el acreedor dice está bien que pague el tercero en vez del deudor, bueno, vamos a tener, se aplican las reglas de la estipulación a favor de tercero. ¿Se acuerdan de la estipulación a favor de un tercero? Cuando vimos incorporación de terceros al contrato en la parte general, la dicho de la clase. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a tener el acreedor va a ser el beneficiario, el cedente va a ser el estipulante y el cesionario que va a tener que pagar va a ser el promitente. ¿Sí? Espero que se haya entendido eso. Bueno, eso es la cesión de deuda y quiero llegar a la sesión de la posición contractual antes de que ya vamos 1 hora 10, ya con esto cerramos. Sesión de la posición contractual y después mando un audio de lo que son sesión de derechos hereditarios al grupo. ¿Les parece? Porque se va a hacer muy largo. Esto es la sesión de deudas y arrancó un pedazo de pared. Mi hermana me va a matar. Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Nada, no se arrancó nada, puse. Bien, perdón, estoy deshidratado. Sesión de la posición contractual. Ahí se ve bien. Espero que se vea bien. Eva Luna Beatriz Molina. Exactamente. Te dije todo el nombre entero. Cuando vos me decís, vos seguramente me estabas hablando de los efectos entre los acreedores del excedente en la sesión de créditos, con esta pregunta me imagino, de ¿se puede cobrar el crédito del cedido por no haber notificado en tiempo y forma? Exactamente. Eh, si el cedente no entra en concurso o quiebra antes de notificar al deudor cedido, el acreedor se puede cobrar de ese crédito, ¿sí? ¿Por qué? Porque para el acreedor todavía no se produjo la cesión. Porque para que se produzca la cesión para ese acreedor del excedente, para que se produzca esa cesión, tiene que haberse notificado al deudor cedido. ¿Sí? Por eso lo importante de la notificación al deudor cedido es fundamental. Bien, ahora la sesión de la posición contractual y con esto nos despedimos hasta el martes que viene. Sesión de la posición contractual. ¿Qué pasa acá? Acá no se cede ni un crédito ni una deuda. Se cede la posición contractual entera. ¿Sí? Hay una parte que es el cedente que le transmite a otra cesionario la posición entera, la posición contractual, esa posición jurídica que tiene. ¿Qué tiene? Derechos y obligaciones. No es que solamente tiene un crédito o una deuda, no, tiene muchos créditos y muchas deudas. ¿Sí? Porque eso es lo que implica una posición contractual. Se le cede la posición contractual, se le ceden todos esos derechos y obligaciones
que surgen de una posición contractual, que surgen de un contrato. ¿Sí? Muy bien. Eso por un lado. Ahora, ¿cuáles son los efectos directamente? Bueno, los requisitos primero. ¿Cuáles son los requisitos para que pueda haber cesión de la posición contractual? Bueno, el primer requisito es que el contrato, ¿sí? Acá es muy sencillo la gráfica, digamos. Hay dos partes que celebran un contrato y una de esas partes después le cede la posición contractual a un tercero, que es el cesionario, que va a ser el nuevo contratante. Esto puede ser cualquier contrato, imagínense que puede ser un contrato de compraventa, por ejemplo, este es el comprador de un auto y este es el vendedor de un auto, ¿no? Este le tiene que dar el auto y este le tiene que dar la plata, ¿sí? El principal requisito para que haya cesión de la posición contractual es que existan prestaciones pendientes en este contrato. ¿Qué quiere decir que existan prestaciones pendientes? Que el contrato, que las prestaciones no se hayan efectuado ya, no se hayan cumplido. ¿Qué quiere decir? Si estamos hablando de, por ejemplo, supongámonos que es un contrato de compra-venta de un auto, que existan prestaciones pendientes. No puede ser que, no se puede ceder la posición contractual si este ya le dio el auto y este ya le dio la plata. Y ya están todos contentos. Y después le cede la posición contractual. No, es necesario que existan prestaciones pendientes, que este todavía no le haya entregado el auto y que este todavía no le haya dado la plata a este. ¿Me explico? Por eso se ceden la posición contractual entera, porque cederse la posición contractual entera implica cederse créditos y deudas al mismo tiempo. Bien, eso es el primer requisito. Otro requisito es que las obligaciones, ¿sí?, que se traspasen con esta posición contractual no sean obligaciones intuito personales. ¿Qué quiere? Claro, si vos sos parte, por ejemplo, si esta parte contrata a la otra para que cante en un casamiento, porque es un gran cantor, el cedente no va a poder ceder esa posición contractual porque justamente implica obligaciones intuito personales, ¿sí? Intuito personales porque al cedente lo eligieron para que cante por su voz. Bueno, podés ceder esa parte del contrato a otro porque justamente hay una obligación intuito personal. Es una obligación que debe cumplir esa persona por la calidad de tal, por sus cualidades personales. Bien, eso es el cedente. Eso es el segundo requisito. ¿Hasta ahí me siguen con esto? ¿Sí? No queda mucho, queda efectos eh, y nada más, creo por el momento. ¿Estamos hasta ahí? Y el tercer requisito es que los contratantes cedidos, por eso puse la S, puse porque puede ser uno solo el contratante cedido. El contratante cedido es la otra parte del contrato que no cede la posición contractual, ¿me explico? Son las otras partes que contrataron con el cedente, ¿no? Puse el barra S porque puede ser uno, puede ser varios, depende de cuántas partes hay en el contrato. El tercer requisito es que el contratante o los contratantes cedidos presten la conformidad, es decir, le digan al cedente, que es el otro contratante, está bien, loco, podés ceder tu posición contractual, quédate tranquilo. ¿Sí? Que esa conformidad la pueden prestar antes de que se celebre el contrato de cesión, la pueden prestar al mismo tiempo del que se celebre el contrato de cesión o la pueden prestar después de que se celebre el contrato de cesión. Eso es importante y ahora vamos a ver por qué. Porque tiene que ver con los efectos también. Bien. Efectos del contrato de cesión de la posición contractual. Vamos a ver los efectos entre las partes, ¿sí? Vamos a ver efectos en general. Pero esto es así. Todo va a depender de en qué momento se preste, digamos, se preste la conformidad de los contratantes, ¿sí? Los efectos entre las partes se van a producir, ¿desde cuándo? Desde el momento de la celebración, ¿sí? El contrato de cesión de la posición contractual se va a considerar válido y eficaz entre las partes desde que se celebró. Ahora, la pregunta del millón es, ¿en qué momento se empieza a considerar
el contrato de cesión válido y eficaz para los contratantes cedidos. ¿Sí? Es decir, en qué momento el cedido, para el cedido, la otra parte del contrato va a ser el cesionario y no va a ser más el cedente. Desde el momento de la celebración, no, no. Hay que diferenciar en qué momento, lo importante acá es en qué momento prestan la conformidad los contratantes cedidos. Si los contratantes cedidos prestaron la conformidad antes de la celebración del contrato de cesión, es decir, agarró este contratante y le dijo al otro contratante, le dice, che, si vos llegás a celebrar un contrato de cesión, yo te banco, yo te presto la conformidad y después el cedente va y celebra el contrato de cesión. En ese caso, el contrato de cesión va a producir sus efectos frente al contratante desde el momento de la celebración. Si el contratante prestó su conformidad previo a la celebración de la sesión, empieza a producir efectos para él desde el momento de la celebración del contrato. Ahora, si fue en forma simultánea, es decir, que se prestó al mismo momento que la celebración le prestó la conformidad al mismo momento de la sesión, también va a producir efectos para el contratante desde el momento de la celebración. Ahora, cuando los contratantes prestan su conformidad en forma posterior a la celebración, es decir, primero se celebra el contrato de cesión y después le preguntan al contratante si está de acuerdo o no, en ese caso va a producir sus efectos desde que presta la conformidad. ¿Sí? No desde la notificación, sino desde que presta la conformidad. A partir de ahí, a partir de que el contratante presta la conformidad, si lo hace con forma posterior a la celebración, si lo hace en forma simultánea desde la celebración y si lo hace en forma previa, también desde la celebración, a partir de ese momento el contratante va a saber que tiene este nuevo contratante, que el contrato está acá y no está más acá. Bien, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son estos efectos que se producen? Bueno, el principal efecto, no hay mucho quilombo, es que el cedente le transmite al cesionario todos los derechos, absolutamente todos los derechos y obligaciones que surgen de este contrato que tiene con el contratante cedido. Todos pasan a ser él. Entonces, si antes este era el vendedor y este era el comprador, ahora este desaparece y este pasa a ser el comprador y este pasa a ser el vendedor. Antes este era el vendedor y este era el comprador, ahora este es el vendedor y este es el comprador. Listo. El excedente desaparece, porque le transmite todos los derechos y obligaciones que surgen de esa posición contractual. Salvo, importante acá, que en este contrato de cesión, cuando este preste la conformidad, se reserve, los contratantes cedidos se reserven algunas acciones contra el cedente. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Claro, el contratante cedido te dice, dale, sí, vos le podés ceder la posición contractual a otro, a un tercero llamado cesionario. Pero nosotros nos vamos a reservar algunas acciones contra vos en caso de incumplimiento del cesionario. Si el cesionario no me cumple, yo te voy a ir a buscar a vos. ¿Sí? Ahora, en el caso de que se pacte esto, para que esto funcione, el contratante cedido tiene que notificar dentro de los 30 días del incumplimiento del cesionario al cedente, ¿sí? Y después sí, le ejerce las acciones que se haya reservado. ¿Me entendí con eso? ¿Sí? En principio queda totalmente liberado, ¿sí? Porque el principal efecto es que le cede todos los derechos y obligaciones, salvo que el contratante cedido se reserve por el contrato algunos derechos, algunas acciones para ejercer contra el cedente en caso de que éste incumpla. Y en el caso de que se pacte eso, si este incumple, le ataca a este incumple, el cedido puede ir contra este. ¿Sí? Pero en principio queda totalmente liberado. Bueno, ese es un efecto. ¿Sí? Otro efecto es que el cedente, adivinen qué garantiza. El cedente garantiza la existencia, debe garantizarle al cesionario la existencia y validez de este contrato. ¿Sí? Yo no te puedo ceder un contrato que no existe. ¿Me explico? El cedente es responsable y le debe garantizar al cesionario que este contrato existe.
la existencia y validez del contrato. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las obligaciones? El cedente no garantiza, lo que no garantiza el cedente es, al cesionario, es el cumplimiento efectivo de las obligaciones del cedido. ¿Se acuerdan de la sesión de crédito cuando decíamos que el cedente no garantiza la solvencia del deudor cedido? No le garantiza al cesionario que el deudor cedido va a tener plata para pagarle. En principio, pero se puede pactar lo contrario. Se puede pactar que sí, que lo garantice. Bueno, acá es muy parecido. El cedente, en principio, no le garantiza al cesionario que el deudor, que el contratante cedido le va a cumplir con todas las obligaciones que tiene que cumplir. Salvo pacto en contrario. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Un poquito. Esto es un poco lo que es muy similar a la sesión de crédito. Bueno, ahora, ¿qué pasa en el caso de que se pacte que sí? Que el cedente garantiza al cesionario que el deudor cedido va a cumplir con todas las obligaciones que deriven del contrato. Bueno, en ese caso, si se van a aplicar las reglas de la fianza. También, el cedente se va a convertir en un fiador. ¿Qué pasa? Si el cesionario le dice cumplí, 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 y el contratante cedido no cumple, el cesionario a quien le va a poder ir a reclamar al cedente porque se obligó a garantizar que el cedido iba a cumplir con las obligaciones. ¿Me siguieron ahí? Perfecto, perfecto. Bien. Ahora, también otra cosita que me estoy olvidando, yo les dije que el cedente garantiza la existencia y validez al cesionario del contrato. Se puede pactar que no igual, ¿sí? Excepto pacto contrario. Se puede pactar que el cedente no le garantiza al cesionario que este contrato exista ni sea válido. Ahora, si se pacta que el cedente no garantiza eso y después el contrato termina siendo inválido o no existe por un hecho imputable al cedente, por más que se haya pactado que este no respondía, por validez o por invalidez o inexistencia, va a tener que responder igual. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, esto es un poco de la sesión de la posición contractual. Se me hizo re largo. Después mando un audio sobre derechos hereditarios. Espero que lo hayan entendido. Aquel que no esté en el grupo de WhatsApp me manda un mensajito o a Jay y los agregamos. Nos seguimos viendo por esta vía hasta próximos avisos, pero por ahora nos seguimos encontrando todos los martes a las 4 de la tarde por acá. La próxima clase creo que la doy yo también. Creo que vamos a ver mandato y fideicomiso, si no me equivoco. Así que, nada, saludos. Los extraño mucho. Ya falta cada vez menos para vernos, así que no desesperen. Espero que se haya entendido. Cualquier duda me mandan al WhatsApp, tienen mi número. Nos vemos y saludos para todos.